Bienvenidos a la nueva era de Ronnie Diamond. Hoy quiero contarte la historia de cómo surge mi marca personal, de cómo surge Ronnie Diamond. Este es el lado más auténtico de mi marca personal y hoy quiero contarte la historia. Yo trabajo con espiritualidad esotérica, metafísica, con lo que es mentorías personalizadas, un montón de aristas que no necesariamente tienen que ver una con la otra, pero todos forman una unidad dentro de la espiritualidad para ayudar a sanar al prójimo. Hace más de 5 años tuve mi despertar espiritual, donde se me presentaron algunos guías y me dijeron que más adelante yo iba a ser una gran maestra espiritual, que iba a dominar determinados dones. En ese momento yo no entendía lo que estaba pasando, ¿sí? Pero que iba a haber ciertos quiebres en mi interior, en quien yo era, hasta llegar a la unidad, el despertar espiritual. Y ahí iba a trabajar como maestra espiritual y hacer otro montón de cosas que todavía están en desarrollo, ¿ok? Pero, bueno, en ese momento yo no entendía qué estaba pasando, se me fueron despertando distintos dones espirituales, ¿sí? Algunos de luz, otros de oscuridad, cosas que para mí no eran posibles, ¿sí? Los había visto en películas, realmente hasta cierto punto podía creer, porque sí creía en la espiritualidad y desde muy pequeña vine con ciertos dones, pero eso ya era demasiado, y era demasiado loco para ser real. Pero seguí mi camino espiritual, ¿sí? Y cuanto más seguía, se me iban despertando egos. Cada ego tenía una personalidad específica y unos dones específicos. Uno de esos egos era el quien tira el tarot a través de mí. Otro de esos egos es quien trabaja con ritual de amor. Otro de esos egos era el que hace limpiezas energéticas, ¿sí? Otro trabajaba magia de sacerdocio egipcio. Cada uno de esos egos, que pueden ser, es como muy amplio, pero personajes creados, versiones de mí de otras vidas, que encarnaron en esta vida a través de mí para dar un servicio al mundo, y así fueron desarrollándose muchos egos. Al finalizar la etapa del llamado iluminación o despertar espiritual, todos esos egos se transformaron en una unidad, ¿ok? Esa unidad, ese superhéroe completo que posee todas las magias en una sola, ese superhéroe se llama Ronnie Diamond y ese superhéroe soy yo. Esta es mi versión más auténtica, como yo me veo en mi interior, ¿sí? Quitamos la peluca, sigo siendo yo, sigo siendo Ronnie Diamond, ¿ok? No es un personaje en sí mismo, sino es mi versión más auténtica, mi versión en unidad, porque yo no soy un personaje, no soy la que tira el tarot, no soy la que hace trabajos de limpieza energética. Esos son partes de mí, del todo. Yo soy luz, yo soy sombra, yo soy ambas a la misma vez, soy matices, soy una unidad. Bueno, volviendo a la historia inicial, estábamos hablando del tema de los egos, y Ronnie Diamond es la unidad, el ser completo. ¿Y de dónde viene? Del diamante. ¿Vieron que el diamante primero es carbón? No, lo ves y no te llama la atención porque es un pedazo de carbón, ¿no? Pero si vos pulís ese carbón hasta el punto máximo, se transforma en un diamante hermoso. ¿Y qué cualidad tiene el diamante? A través del diamante vos podés refractar la luz que vos quieras. A través del diamante, que es mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi todo, mi unidad, se puede refractar la luz de todos mis egos. Yo no necesito ser la que tira el tarot solamente, ese ego, ¿no? Que todos tienen sus nombres también, pero yo no necesito ser la que hace limpiezas, o ser la buenita, o ser la mala, la oscura. Soy todo, porque soy una unidad. Todo yace en mí, al mismo tiempo,
a la misma vez, todo superpuesto, ¿ok? Y bueno, a través del diamante se puede refractar la luz de todos esos egos y la sombra y todo, ¿no? Ya curado, la luz y la sombra de cada ego se puede refractar. ¿Y qué quiere decir esto? A través de mis terapias, a través de mis servicios, a través de conectar conmigo, con mi propósito, tú puedes llegar a la unidad, a entender el todo, a entender el sefirot de la vida, a entender tu luz, tu sombra, a integrar tus partes para que así seas una unidad, para que así seas el diamante completo que refracta todos los colores a la misma vez. ¿Ok? Bueno, asimismo, el juego de Ronnie Diamond y de Romina da Silva, que es mi nombre de nacimiento, es un juego de palabras, RD, ¿sí? Romina da Silva, yo soy del signo de Escorpio de nacimiento, nació en un espacio de demasiada oscuridad, donde se movía muchas cosas muy difíciles. ¿Y qué tiene la particularidad, por ejemplo, del tarot en Escorpio? La carta del tarot de Escorpio es la muerte, ¿sí? Yo viví toda una vida en frecuencias de infinita oscuridad, ¿sí? ¿Y qué pasó? De a poquito fui cambiando a través de transformarme, a través de terapias energéticas, a través de productos, mentorías, cosas que iba incorporando en mí. Fui sanando y subí esa frecuencia desde la infinita oscuridad hacia la infinita luz, que es el superhéroe Ronnie Diamond, ¿sí? Que como digo ya está disuelto como en esa unidad, porque no es Romina da Silva por un lado, Ronnie Diamond por otro. Yo soy Ronnie Diamond, la gente me llama Ronnie, ya no me dicen Romina, ¿sí? Y es parte de mi identidad. Si me dicen Ronnie, me doy vuelta y miro quién me está hablando, porque es mi nombre, ¿sí? Así como también lo es Romina. Si me dicen, bueno, se me apagó la luz. Si me dicen ese nombre, también atiendo el llamado, ¿ok? Bueno, y otra cosa que quiero contar es, hace 5 años, cuando yo no tenía los dones despiertos, realmente no entendía lo que estaba pasando, y a través de registros akáshicos me hablaron unos guías que se hacían llamar los primeros, las primeras civilizaciones de la existencia humana. A través de estos guías me dijeron todas las etapas de mi despertar espiritual, qué piezas se iban a mover, qué cosas iban a pasar. Realmente pensé que iba a ser mucho más corto, no que iba a estar 5 años en ese proceso, pero así fue. Pero que al finalizar iba a ser esta persona. Me vi con la peluca, usaba muchas pelucas y eso es parte de mi identidad, de mi ser más auténtico y de quién soy realmente, más allá a cómo me percibe una persona. Y no podía encajar las piezas hasta llegar a ese momento. No entendía cómo iba yo, mi yo de hace 5 años, ser esta persona que soy hoy. Y también veía mucho estos tapices y los tapices de Shakti, los tapices de Shiva. No entendía, en ese momento yo no sabía nada de esas cosas, ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, solo veía visiones y las dibujaba en cuadernos para luego comprender lo que estaba pasando. Y así fue como juntando pistas, juntando piezas del puzzle, me fui acercando cada vez más a la versión de mí más real, que es quien soy hoy, pero fue a través de las primeras civilizaciones de la existencia y me mostraron en ese momento 2 deidades. Eran formas, no tenían cuerpo, no tenían cara, vivían como en un universo como raro, como vacío, donde había geometría sagrada, cristales y como unos caminos. Y había unos altares
donde estaban estas dos deidades que representaban el infinito, y me dijeron que me iban a llevar en un viaje, que me iba a doler mucho, pero que al finalizar iba a encarnar esta versión más auténtica de mí. Y bueno, después de ese desenlace, de esa revelación a través de registros akáshicos, empezó a pasar todo lo que mis guías me habían dicho que iban a pasar. Mis guías eran estos seres, las primeras civilizaciones de la existencia humana. Y me mostraban partes de pedazos de mi vida que iba a ser dentro de 5 años, dentro de 7 años, dentro de 25 años, y así toda mi vida, mi existencia como Romina da Silva, como Ronnie Diamond, hasta el fin de mis días, en la Tierra, en esta vida. También me mostraban otros episodios de otras vidas y así fui sanando y sanando la energía de mi vida terrenal, la energía de mi familia, la relación con mi familia terrenal, la relación con vidas pasadas, con personas que conocí en otras vidas anteriores, con personas, de otros universos, con versiones de mí de otros universos. Accedí en su momento al universo, al multiverso, a otras dimensiones, ¿sí? Fuera del espacio-tiempo. Fue muy loco todo lo que sucedió, pero al finalizar me llevaron acá, a esta versión de mí, a la versión de mí que se despojó del ego, que se despojó y a la vez no se despojó, porque el ego siempre va a estar y es parte del todo. Pero el ego es parte del juego, como esta peluca, es parte del juego, ¿sí? Y bueno, básicamente surge de ahí, del diamante, de los múltiples colores, de las múltiples versiones de nosotros mismos con las que uno se puede llegar a identificar, ¿sí? Refractándose a través de la luz, ¿sí? De los colores y del diamante. ¿Tá? ¿Qué pasa también con mis productos, con mis cosas? Yo tengo productos que son de luz, tengo productos que son en manifestación oscura, ¿sí? Así como trabajo cosas, como digo, rituales de amor, trabajo con energía del dinero, he trabajado con manifestación, con limpieza de enfermedades, un montón de cosas, que todo forma parte del uno, ¿sí? De la unidad, del todo, porque cuando vos sanas el cuerpo, sanas el alma, cuando sanas el alma, sanas el cuerpo, cuando trabajas la mente, mejoras tu vida, cuando te alimentas bien, mejoras tu mente, es todo una unidad. Todo necesita coexistir, ¿sí? Y no pelear justamente desde el ego de esta es mi pieza y esta es la realidad, y después pelean porque esta es la realidad y no, todo es la realidad, es un todo. Es como una torta que tiene muchas piezas. Y quien domina todas esas piezas y las unifica y no pelea y lo entiende, es quien domina la unidad, quien llega al despertar espiritual, la iluminación, como quieras llamarlo. ¿Ok? Bueno, otra de las historias por las cuales pueden ver también en tanto mis productos, mi línea de productos, o a veces algún tipo de posteo o historia que utilizo como identificación propia, es el conejo blanco, ¿ok? El pelo blanco tiene que ver con las primeras civilizaciones de la existencia humana, ¿sí? Para honrar a los guías que me llevaron al despertar espiritual, y también tiene que ver con la energía de lo blanco y del conejo blanco. Muchas cosas, también el tema de la alquimia, ¿tá? Que tiene el color blanco, tiene mucho que ver con la alquimia, con la cábala, con un montón de otras cosas también. Pero el conejo blanco surge también de un lugar de la energía femenina. Hubo tiempos donde no lograba conectarme a mi energía femenina, no me sentía vista, no me sentía amada desde mi femineidad. Y me hice un tatuaje de un conejo de Playboy. Y a raíz de eso, a pesar de que nadie lo veía,
yo me sentía linda, yo me sentía sexy. Y de ahí empezó a surgir el tema del conejo blanco como una insignia, quitándole la parte del erotismo o de lo que sea, simplemente un conejo blanco, ¿ok? Conecté con el conejo blanco como una insignia de reconexión con el lado del erotismo, con el lado de como la mujer sagrada, ¿no? La mujer que ama su cuerpo, la mujer que no necesita ser vista para sentirse amada. Y también saqué una línea de productos que fueron de los primeros productos que saqué de Ronnie Diamond para que las mujeres sintieran ese amor, se sintieran sexy, se sintieran vistas a través de los productos. Los productos todos están realizados tanto con productos con cosas físicas como con frecuencias espirituales de guías que te hacen llegar a determinados estados, ¿sí? Y manifestar determinadas cosas más allá de lo que uno cree posible, ¿ok? Y bueno, de ahí surge el tema del conejo blanco, porque volví a conectar con mi energía sexual, sagrada, con mi femineidad, con sentirme sexy, sentirme vista. Y con esa misma energía empecé a crear mi marca personal también, a crear productos nuevos, a animarme a mostrarlos al mundo. De ahí surge la parte de Ronnie Diamond, que es el conejo blanco. Son varias insignias que representan todo lo que es Ronnie Diamond. Por un lado tenés el diamante con los colores, por otro lado, y también el tema del diamante y los colores tiene que ver con el arcángel Raziel. Fue el arcángel que me llevó en el despertar espiritual, que es un ángel que trabaja todos los colores al mismo tiempo y también trabaja los secretos del universo, las revelaciones del universo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estamos hablando. El tema del conejo blanco también surge a través de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Sucede que mi yo niña, algunos de mis egos, no existieron en este presente, existieron cuando yo era muy chiquita. Yo creé algunos egos para lidiar con cosas que me estaban pasando que no me hacían nada bien y creé algunos personajes para de cierta manera disociar, ¿no? Hoy ya está todo integrado, es una unidad, está todo bien, pero en ese momento era una dificultad. Yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida, por lo cual creé algunos personajes para lidiar con ese dolor, ¿ok? Y eso, en ese momento de mi vida, yo tenía unos 4 años y me gustaba demasiado y me gustan, por eso también todo el juego de las pelucas y las cosas, las princesas de Disney, ¿sí? Entonces, las princesas y los cuentos de Disney, los cuentos de hadas y demás. Y cuando ya crecí, ¿sí? Al día actual, integré toda la magia de esa niña, de los cuentos de hadas, de sus egos, de sus personajes, en una historia real, la cual contar mediante voy sanando a las personas, ¿sí? Es como un jueguito de los personajes de Ronnie Diamond ayudando a las personas a sanar, ¿sí? Y la historia de Alicia en el País de las Maravillas es, cambia la historia, ¿no? Porque en mi historia, lo que yo cuento y en muchos de los productos dejo tarjetas, que son como pistas de la historia de Ronnie Diamond, cuenta que Alicia iba corriendo atrás del conejo blanco para llegar a un lugar y se encontró. ¿Qué pasó con Alicia? Se encontró con el País de las Maravillas a raíz de perseguir el conejo blanco. El conejo blanco soy yo, Ronnie Diamond. Ronnie es el conejo blanco. ¿Por qué? Porque a raíz de perseguirme a mí, tú llegas al País de las Maravillas, a esa salud, a ese dinero, a ese amor, a esa sanación que tanto tiempo estuviste esperando, a raíz de seguir pasos de alguien que ya lo logró, de alguien que
se siente completa y que entiende las diferentes partes del todo, tú también llegas a ese nivel de éxtasis interior, de unidad, de bienestar, ¿sí? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Y Ronnie Diamond también surge de eso, es el arquetipo del conejo blanco, el cual guía a las personas a el país de las maravillas: salud, dinero, amor, bienestar, integración, unidad. Bueno, básicamente esta es la historia de algunas partes de lo que es Ronnie Diamond. Es mucho más extenso, pero lo quería compartir con ustedes para que nos vayamos conociendo más y para que quien resuene pueda quedarse a través de quien soy hoy en mi versión más auténtica. Te doy gracias por oírme, te amo, y si te quedas vamos a seguir con más historia de lo que tiene que ver con Ronnie Diamond. Gracias.